Bien, bien, pues buenos días para todos y todas. Qué bueno volvernos a ver después de un tiempo en esta red de seminarios de la red de migración de la Asociación Colombiana de Población. Para nosotras, para las coordinadoras, pero en general para la asociación, pues es un placer volvernos a encontrar. Hoy vamos a tener un seminario, digamos que va a tener la confluencia de distintos temas que hablan sobre temas de migración interna, internacional y de frontera, desde dos perspectivas también analíticas. Lo que queremos en este seminario también es mostrar las distintas perspectivas metodológicas y analíticas para acercarnos precisamente a estos temas, desde distintas comprensiones, tipos de migración y la propia comprensión de las movilidades en Colombia. Y para eso hoy nos acompañan pues dos eh, increíbles ponentes, Sebastián Ruiz Santa Cruz y Adriana Consuegra Ascanio, que en un momento les voy a presentar. La dinámica del espacio va a ser la siguiente. Vamos a tener entre 15 y 20 minutos para Sebastián y para Adriana, en la que nos van a pues como dialogar sobre los temas particular que cada uno de ellos trabaja. Y luego de eso vamos a tener entre 15 y 20 minutos también de comentarios, preguntas, un poco para dinamizar el diálogo sobre los temas que hoy nos van a presentar. Entonces, sin más, déjenme, voy a iniciar. Vamos a iniciar en el orden en el que, si ustedes vieron, está nuestro cartel. Vamos a iniciar con la exposición de Sebastián, luego la exposición de Adriana y cerraríamos, digamos, esta última parte con los comentarios de parte de todo el público que nos acompaña. Esta sesión va a estar grabada y luego la van a poder ver a través de nuestro canal de YouTube de la red particularmente, y les vamos obviamente a enviar a las personas asistentes como a la red en general el enlace final para que luego puedan también eh, observar como el diálogo y también poderlo compartir en sus redes particularmente. Vale, entonces vamos a iniciar con Sebastián Ruiz Santa Cruz. Sebastián combina una sólida formación académica con una experiencia laboral enfocada en la consultoría técnica y el análisis de datos. Él posee un doctorado en demografía por la Universidad Autónoma de Barcelona y una maestría en la Universidad de Estocolmo de Suecia, donde se especializa en migración internacional e investigación sociodemográfica. Ha sido director de Censos y Demografía del Departamento Administrativo Nacional de Estadística y actualmente se desempeña como consultor para el BID en el Centro de Excelencia en Analítica de Datos Laborales, CEAL, brindando asistencia técnica al Ministerio de Trabajo. Y en ese rol, pues apoya el diseño, la implementación y el análisis estadístico de información clave. De igual forma, asesora procesos de muestreo para las encuestas poblacionales en salud del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Muchas gracias, Sebastián, por estar en este espacio y pues te damos el espacio y la palabra. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, a Noried y a todo el equipo de Populorum, que dicho sea de paso, eh, me alegra, digamos, el punto al que ha llegado la iniciativa, en el punto en donde ya hay pues mesas organizadas y toda esta confluencia de cosas después de este largo trasegar de la asociación. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Siempre es un honor estar aquí. Bueno, la presentación, voy a compartir mi pantalla. Discúlpenme. Bueno, están viendo ahí bien la pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, pues, denme un segundo. Estoy aquí. Bueno, bueno, esta presentación, digamos, el trabajo está hecho desde el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, del cual hice parte hace muy poco, y es, digamos, para dar créditos, digamos, de que pues este trabajo no es un trabajo de solamente una persona, sino también pues confluye un equipo o varios equipos de varias áreas del mismo departamento, y que pues digamos se resume luego en una presentación o a una revista como la Revista Latinoamericana de Población,
respecto de el uso de los registros migratorios para la medición poblacional y migratorio. Yo le llamo así a esta presentación porque pues el título es algo diferente, pero pues es un análisis comparativo con el censo y las proyecciones poblacionales de 2018 que hacemos entre los compañeros César Andrés Cristancho, Steven Cifuentes, Aníbal Montero, Cristian Bermúdez, Paula Amado y la persona que les habla, Sebastián Blas. Entonces, pues bueno, era como para reconocer precisamente y dar crédito a el trabajo que hace el Instituto, en este caso, Departamento Nacional de Estadística. Bueno, aquí digamos el desafío que teníamos para esto, pues era, y, pues digamos, el hilo de la presentación, digamos, es hablar un poco como de la constitución de un registro poblacional, ¿cierto? Estos registros poblacionales venidos de otros registros digamos, han tenido distintos tratamientos para poder determinar lo que se llama una población, en este caso, por ejemplo, residente, ¿cierto? O un registro de población residente que permita, digamos, determinar no solamente las estructuras poblacionales y digamos, las dinámicas y cómo se desarrolla, digamos, este complemento con la migración, sino que además, pues, permite ya digamos, determinar un lugar en el cual, si bien no llegamos a tener, digamos, una migración constituida desde las, digamos, mm, definiciones que dan, por ejemplo, Naciones Unidas o la Organización Internacional de Migraciones, pues sí podemos tener, digamos, una especie de variación residencial, al menos de municipio a municipio. Entonces vamos a ver un poco cómo en ese momento se interpretó también a la luz de lo que teníamos y cómo teníamos o cómo podíamos aprovechar eso, ¿cierto? Hay dos metodologías, digamos, para hacer un poco como la introducción, digamos, hacia ello, y es una es mucho más exhaustiva, ya vamos a ver, digamos, la propuesta nuestra, que esta propuesta. Eh, y bueno, el desafío pues aquí pues es que el censo es un poco pues ya digamos ha pasado tiempo y las proyecciones pues digamos en ese momento porque ya hay unas nuevas proyecciones justamente adecuándonos a digamos una dinámica poblacional en donde las migraciones entran a jugar mucho más, pues ahí pues donde podemos entrar a determinar ya digamos unos conceptos que nos van a ayudar a componer ese registro. Entonces aquí la propuesta es explorar esos registros administrativos y usar un método de aprendizaje supervisado para asignar un municipio de residencia administrativa. Nosotros llamamos residencia administrativa ya vamos a ver más adelante un poco más la definición, pero realmente es la recolección y la determinación a partir, digamos, como de las direcciones de los diferentes registros administrativos de una persona, el punto en donde se clasifica la persona. Puede ser de varias maneras y yo voy a mostrarles, digamos, una de aquellas que se implementaron, digamos, en su momento en el departamento. Y pues este método busca complementar también, digamos, esas mediciones, ¿no? No todo tiene que ser blanco y negro, ¿sí? No todo es, entonces no lo pudo medir, entonces esa no es la población, no, pero sí tiene unos números y unas estructuras de referencia poblacionales que nos van a ayudar también a, digamos, eh, eh, calibrar digamos, en términos de proyecciones o en términos de la misma constitución del censo, la población. Entonces, eso es, digamos, como la, el aprendizaje. Ya vamos a darnos cuenta, digamos, como de la metodología. Entonces, aquí la metodología general involucró, digamos, las fuentes de datos, se involucraron registros administrativos de más o menos 57 proveedores. Para este momento ya hay otros proveedores entre los años 2018 y 2021 y se usó para poder determinar, digamos, medidas entre lo que se estaba estimando por registros y lo que se estaba estimando por el censo. Se usan esas dos como método, digamos, como de calibración. La preparación de los datos, pues bueno, los registros originalmente son listas de personas, ¿no? Que están en diferentes instituciones. Por ejemplo, pues en estos casos de la BDUA, que es parte de las estructuras de salud, tiene, por ejemplo, otras que vienen vinculadas al sistema educativo, como el SNIES, que son los programas pues, ofrece, por ejemplo, las universidades. Entonces, todo se empieza a vincular y a hacer una integración que pues digamos, dicho sea de paso, se hace con Python y con algunas
adecuaciones del algoritmo SP-Link que se usa abiertamente también por el Instituto de Estadística de Uruguay en sus estimaciones eh, digamos, duplicados entre los diferentes registros y así poder, digamos, depurar la información. También pues se hace un modelado, aquí digamos se entrena un modelo y aquí es donde entra, digamos, ya la parte técnica más específica, y es decir que, por ejemplo, para la parte, digamos, que nosotros usamos un modelo que clasificaba en dos, en un municipio, o la que les voy a mostrar acá, en un municipio o en el resto del país. Pero también se puede hacer multiclase. Entonces uno puede tener 1122 municipios y mirar en dónde cae digamos, como el individuo después de haber hecho, digamos, como los entrenamientos de Machine Learning. Pero digamos, el top de tops es, digamos, la metodología de signos de vida, ¿no? Los signos de vida que en cada registro, digamos, cada persona tiene, no sé, 4 registros, entonces se entra a verificar si uno está activo en cada uno de los registros. Por tanto, es muy exhaustiva porque toca registro a registro, discúlpenme, registro a registro y persona a persona, ¿no? Persona a persona y registro a registro. Entonces ahí se vuelve muy exhaustivo y no contábamos tampoco con mediciones o medidas que puedan ser, digamos, implementadas en este momento. En ese momento no contábamos con eso, ya en el DANE, digamos, hay un cambio en la mentalidad, digamos, de la comprensión de la misma institución, a parecerse un poco más al modelo coreano y entonces se involucra una dirección de registros estadísticos que hace la transformación de los registros administrativos en registros estadísticos y que, digamos, va a tomar este impulso para implementar esas metodologías. Y aquí, pues, la predicción, como les decía, se hace one versus rest y la validación, pues, se hace con el censo. Y luego, pues, aquí está el entrenamiento, ¿no? Digamos, en las métricas del Machine Learning está la accuracy y el recall, que hacen referencia como un análisis de sensibilidad, básicamente. Entonces, está la exactitud y la sensibilidad, y pues está, digamos, lo que pudimos observar es que al usar, digamos, los 187 millones de registros que nos generaban más o menos 37 millones de personas después de hacer unas depuraciones, ¿no? Y tomando el censo como referencia, se aplicaban estas técnicas de poderlo ubicar en algún sitio con estas precisiones, ¿sí? Eso es básicamente como para no extenderme, digamos, como en la técnica, pues porque al final es la misma, ¿no? Es una clasificación que puede ser, por ejemplo, por árboles de decisión o por otro tipo de técnica de clasificación, ¿sí? Hay muchas, vector análisis, bueno, hay otras que le permiten a uno hacer esas clasificaciones más finas, incluso en frontera, digamos, de esa clasificación. Entonces, bueno, para resumir, entonces se entrena el modelo digamos, con el censo para tomarlo como la verdad y luego empieza a hacerse el trabajo de pareamiento para poder decir, bueno, esta dirección, esta ubicación sí corresponde. Pues recordemos que Colombia tiene varios, diferente, por ejemplo, México o España, que tienen más niveles geográficos o ámbitos geográficos, ¿no? Colombia tiene municipios, departamentos y ya el nacional. Hay gente, bueno, no sé, los españoles tienen comunidad autónoma, provincia y otras, ¿cierto? Que van más hacia arriba pues tiene como cuatro, ¿no? Entonces, eso también influye, ¿no? Porque pues digamos nosotros tenemos 1122 y otros tendrán 8000 municipios. México pues es muy grande también y tiene muchísimos municipios, supongo. Entonces, digamos, ahí el algoritmo pues entra obviamente en la parte computacional. Digamos, casi todo se hace con Python porque pues el procesamiento es mucho más rápido y tiene, digamos, como esas ventajas. Y se hace con ese algoritmo que veíamos antes, que es el XGBoost, que está bastante bien probado para esas clasificaciones. Entonces, digamos así como rápidamente, pues para llegar al punto de lo de la migración, ¿no? Entonces aquí tenemos como esas comparaciones entre la proyección del 2021, por ejemplo, ¿cierto? Digamos, ya después de haber probado que el modelo funcionaba con el 2018, que no teníamos como esas cosas, empezamos a andar sobre la proyección y encontrábamos que los conteos entre el registro estadístico base de población y las proyecciones, pues eran de estas diferencias absolutas de 260, por ejemplo, Antioquia, que son, digamos, sitios altamente poblados en general, Antioquia, Atlántico.
Cundinamarca, son realmente Medellín, que es capital, Barranquilla es capital, Soacha es aquí pegado a Bogotá, Soledad es pegado a Barranquilla, Cartagena, Bello es pegado a Medellín, Bucaramanga, San Andrés de Tumaco, que es pegado a Pasto, que es una ciudad principal, Florida Blanca es, digamos, como pegado a Venezuela, pegado a Bucaramanga, que es otra ciudad principal. Entonces estamos viendo como unas buenas estimaciones en sitios donde, digamos, hay alto volumen, pero pues otras donde definitivamente esas, esas diferencias absolutas son menores, ¿no? Digamos, por ejemplo, Huila, Bolívar, Nariño, Santander, estábamos encontrando que en municipios que son pequeños teníamos mejor rendimiento. Pero eso es como para mostrar un poco como las diferencias que encontrábamos, ¿cierto? O sea, no, nada tiene que ver pues, digamos, porque después este método se prueba con el de varias, ¿cierto? El de clasificarlo en varias, y el otro tiene mejor rendimiento, pero digamos, es como para observar, digamos, como lo que estaba pasándonos, ¿no? O sea, como el día a día de lo que observábamos. Entonces aquí, digamos, construimos unos índices de divergencia. Ese índice de Shannon es traído de la ecología y pues es tratar de ver cómo es de diferente toda la distribución de población, ¿sí? Se hacen unas modificaciones al índice de Shannon y se ponen, digamos, las edades para poder hacer por edad, digamos, esa clasificación digamos, de si el índice mostraba mejor o no. Y pues se hacen, digamos, esos análisis de los clústeres, ¿no? Y el hallazgo principal acá es que la mayoría de los municipios muestran una correspondencia estructural buena, ¿cierto? Digamos, hay unas diferencias, como ya van a ver, pero digamos solamente el del 2% se encuentran ya estos, incluso con el otro algoritmo mejora, esas distribuciones muy discordantes, ¿no? Donde ya hay una extensión, por ejemplo, de una edad, ¿sí? Y eso tiene que ver con que los registros, pues, tienen, digamos, incentivos perversos. Acá hay un registro, por ejemplo, como el Sisbén, que es para asignar y focalizar subsidios. Y entonces ese incentivo perverso, pues, hace que la gente se registre y que cuando tenga que salir a los 18 años diga, no, yo no tengo 18 en la encuesta, entonces todo va a salir a los 17 y así se generan, digamos, esos desbalances en las edades. Entonces hay que, pues, hilar con finura ese tipo de registros, pero estamos viendo que funciona, digamos, de alguna manera bien. Entonces empezamos a hacer las comparaciones, ¿no? Y ahí es donde encontramos como que las diferencias absolutas más grandes, las diferencias absolutas, menores diferencias absolutas, ¿sí? En algunos municipios que nos causaron, digamos, como eh, algún tipo de interés, ¿no? Digamos que, digo, mira, Bogotá, este tipo de cosas como de poder observar esas diferencias en dónde eran menores y cuáles eran esas características de esos municipios. El Peñol, por ejemplo, es un municipio muy turístico, muy pequeño, igual que Agua de Dios, que es más, el Peñol es más hacia Antioquia, más hacia Medellín, y Agua de Dios es un poco más hacia Cundinamarca, más hacia aquí para Bogotá. Entonces, ¿por qué esa dinámica? ¿Por qué se está presentando, digamos, esas mayores diferencias relativas? Y es porque por la misma dinámica, ¿no? Discúlpeme un segundo, yo me tengo que parar. Sigo. Entonces, bueno, después de hacer esto, pues, digamos, ya empezamos como a ver, cómo a graficar cosas, a ver cómo nos estaban dando las cosas. Lo que ustedes observan en azul es el registro, ¿cierto? Para un año específico, la proyección para ese mismo año y el censo, ¿sí? Que está en rojo. Ahí no se detalla tal vez muy bien, pero pues uno puede observar que la proyección y el censo iban un poco más pegados, aunque el censo mostraba mucho menos niños y, digamos, de menores de 5 o 10 años que la proyección, porque se ajusta también obviamente la tasa de fecundidad en el momento de establecer la población de partida. Y bueno, esto era lo que básicamente empezábamos a observar, ¿no? Digamos, mayores, por ejemplo, en el registro, en estas edades, más desigualdades, digamos, como de la misma curva, desbalances, digamos, entre hombres y mujeres. Y encontramos, digamos, al final de todo esto, que esto para, digamos, establecer un censo basado en registros no servía, digamos, como de, esta es la verdad absoluta, no, pero digamos, sí, digamos, en algunas partes ese registro sí nos estaba ayudando a calibrar, sobre todo, digamos, por ejemplo, estimaciones de fecundidad.
Y eso, digamos, lo logramos hacer con métodos de fecundidad que pudieran hacerse con la estructura poblacional, como Howard Schmerman, por ejemplo. Entonces, ahí encontramos como ciertas cosas que podíamos utilizar de esos registros para comparar y poder, digamos, establecer una población, digamos, a 2021, intentar hacer, digamos, esas curvas hacia allá, digamos, hacia la proyección, ¿no? Usar, digamos, esos pivotes para proyectar. Entonces, digamos, ya después de todo esto, digamos, como para recapitular por qué estamos aquí, es porque definimos, o sea, entramos en una discusión dentro de la institución con la dirección que estandariza los conceptos sobre qué podía ser un concepto de residencia administrativa. En otros países residencia administrativa es otra cosa o derivada de registros administrativos. Bueno, pues, definimos el concepto de residencia administrativa como la asignación de un ámbito geográfico político administrativo de residencia a cada individuo perteneciente a un registro poblacional para una fecha de referencia generalmente a mitad o final de año. Este proceso de estimación es realizado a partir de la aplicación de métodos de aprendizaje supervisado, en este caso, porque podría ser, digamos, la definición puede cambiar virando hacia lo que en el deber ser, que es, digamos, los signos de vida, que eso es un conteo. Esto es una probabilidad. En cambio, lo otro sí es caso a caso, registro a registro, mes a mes, si esa vaina, digamos, está funcionando. Entonces aquí dice, para fines de clasificación de información recolectada en registros administrativos, de esta manera, el lugar de residencia de cada persona dependerá de los registros, lugares de registro de la persona declare ante las distintas empresas e instituciones prestadoras de servicios. Los ámbitos o escalas de interés para el uso de estimaciones demográficas son municipios y departamento de residencia. Entonces, aquí, bueno, ya hicimos como la conceptualización de cómo es que vamos a determinar que alguien está en un sitio. Y luego ya nos dijimos, bueno, entonces ahora, ¿cómo usamos esa información de que alguien esté en un sitio? Entonces ahí entramos, digamos, en la parte que es cómo es que entra la migración aquí. Y pues ahí podemos decir, claro, alguien vivía por registros administrativos en Bogotá y luego aparece en Medellín y luego vuelve a aparecer en Bogotá en el otro año. Entonces, no lo podemos llamar migración como tal, ¿sí? Pero sí un cambio residencial. Entonces, lo que hicimos fue eso que usaba España hace un tiempo, porque ya no lo usa, que era la estadística de variación residencial, y pues creamos una. Aquí ustedes pueden ver, no se ven muy bien los títulos, pero esos son regiones pues porque la proyección de población creó regiones demográficamente más estables que pudieran dar indicadores digamos, como de fecundidad mucho más estables, de mortalidad mucho más estables, porque pues en Colombia la información, pues Colombia es un territorio también con dificultades de accesos, barreras, digamos, en salud, entonces eso modifica todo eso. Y por eso es que nosotros le damos como importancia, digamos, a las regiones. Y como podemos ver, digamos, aquí esto es por sexo, el análisis, y pues, digamos, hay unas curvas que están representándose bien, que son esas curvas que están en edades laborales, menores de 5 o 10 años. Esto para la migración interna, ¿no? Esas migraciones internas entre regiones son más robustas, pero sí seguimos observando que para los hombres hay, digamos, esos faltas de información, porque estos son tasas, ¿no? Estamos estimando, digamos, como la tasa ajustada, y pues ahí ya, digamos, esto, digamos, pues es un análisis preliminar, porque se termina usando de pronto otra información ya en la proyección como tal, pero aquí, digamos, fue ese mismo análisis, ¿no? Entender cómo usar el registro administrativo y cómo usar esos cambios de residencia para poder que año a año, pues uno pueda incorporar diferentes curvas de migración, porque lo que en general se viene haciendo es modelando con un modelo de Rogers Castro, que pues si bien es muy bueno modelando, digamos, polinómicamente la información, se deja por fuera unos supuestos, que es que, por ejemplo, en el inicio no todas las curvas son así, ¿cierto? Entonces hay una exponencial negativa que le marca ya al modelo cómo debe ser. Pero si ustedes se dan cuenta luego, en las curvas de migración internacional, ¿cierto? Que se tienen por otros registros, que son en los registros de entradas y salidas, que ya les voy a mostrar la siguiente curva, que no tiene nada que ver con esto de residencia, pero que podría llegar a tenerlo. Em, Se puede ver, digamos, curvas al inicio, digamos, de estas que son a los 2,5 años.
porque pues ninguna persona migra con un niño, bueno, ninguna no, muy pocas personas migran con un niño de 0 años, 1 año. Pero sí, ya los dos ya se plantea un cambio de residencia y dice, sí, ya está un poco más grande, el niño pues no tiene tanta dependencia. Bueno, entonces puede que sea, digamos, un motor para eso, ¿sí? Para generar ese bultico en la migración internacional. Hay unas curvas de migración interna que la tienen, es justamente a los 2,5. Entonces ya el modelo de Rogers no captura esa información y pues digamos, eso impacta en la proyección, porque pues evidentemente las tasas son más pequeñas en los 0 años y no como la curva los describe. Entonces eso Sebastián, también... tienes 5 minutitos. Sí, correcto, está perfecto. Eso cambia con la estructura poblacional y sobre todo cuando echa uno a andar, digamos, la proyección. Bueno, entonces aquí, digamos, es otro ejemplo más que es sobre Bogotá y digamos, desde Bogotá hacia las demás, ¿no? Eso es un poco cómo se viene observando, sobre todo, pues, cogí Bogotá porque, pues, es más robusta la información, digamos, y porque pues también tiene una Bogotá región, digamos, tiene un comportamiento, digamos, muy atípico a la hora de proyectar esa migración. Resulta que en Bogotá la gente se está yendo a las afueras de Bogotá. Eso no pasaba hace unos años, pero ya hay muchas personas que están saliéndose de Bogotá por la presión inmobiliaria, por otro tipo de cosas. Y pues eso, pues digamos, nos generaba conflicto porque Bogotá se toma como un departamento. ¿Cierto? Entonces es uno más de todos, pero es como un departamento capital y eso genera conflictos, digamos, a la hora de los cálculos. Entonces sí, decidimos hacer esas regiones también por eso y aquí es, digamos, como lo que se observa, ¿no? Digamos, hay unas en donde, digamos, estos los describe muy bien Tom Wilson, digamos, ya después hace otro modelo, digamos, de parametrización y vincula una migración post-retiro. O sea, como a los 80, 90 años hay otra migración, otra curva hacia arriba. Entonces, bueno, queríamos observar también eso. Y ya en la migración internacional nosotros nos basamos hace muchísimo tiempo en un algoritmo que diseña Joaquín, bueno, basado en una idea, digamos, previa, pero Joaquín Recaño y compañía hacen una publicación sobre, digamos, cómo medir la migración con registros de entradas y salidas. Y pues es simplemente tú entras hoy, capturas esa fecha al año te saliste, capturas esa fecha y dices, listo, pasó de 365 días, es una migración. Emigración o inmigración se captura de la misma manera, simplemente es ver cuándo entra y cuándo sale. Y eso tiene un montón de complejidades porque, pues, bueno, los registros a veces no aparece la entrada, a veces sí aparece o aparece doble entrada. Entonces hay que hacer como cierta depuración de la información, cierta limpieza, pero esa es como la idea general. Entonces, pues nada, ya digamos con eso se genera, digamos, esas estadísticas de migración y se generan desde el año 2004. Este algoritmo, digamos, también fue construido por el consultor, pero después se hicieron unas mejoras digamos, en Python y otros software. Y bueno, eso es básicamente, digamos, como el uso que le hemos dado hasta hace un tiempo. Bueno, ya están en otras cosas más avanzadas, posiblemente con lo de signos de vida, pero es una buena, digamos, aplicación y aproximación estadística al uso de los registros administrativos para el análisis de las migraciones, que tomando en cuenta que hay que crear justamente esos conceptos que le permitan al país o a los países determinar esos movimientos entre ámbitos geográficos. Y pues nada, aquí ya es simplemente como explorar más, digamos, como la definición de residencia administrativa, cómo puede cogerse de otra manera, y esto pues ya le tocará obviamente al instituto, o pues de plantearse desde la academia, otro tipo de cosas, y pues estos, digamos, como las visiones a futuro de poder hacer análisis longitudinales, o al menos en el tiempo de los movimientos migratorios, que logramos hacerlos, digamos, un poco como cambios y flujos, digamos, estas flechas que uno puede hacer en mapas y este tipo de cosas que ya se pueden, digamos, determinar y cada vez mejor, ¿no? Porque puede uno determinar si la persona se ha movido cada año de distinto sitio o ha vuelto al sitio y eso pues se ve en esos registros. Y bueno, eso era todo como lo que tenía por compartirles. Muchas gracias. No, Sebastián, muchísimas gracias. Creo que vamos a tener, espero, varias preguntas, pero yo ya tengo algunas y las voy a guardar para el momento de los comentarios.
Entonces, si quieren, seguimos con Adriana. Vamos a presentarla, Adriana Consuegra Ascanio. Ella es abogada, socióloga, es maestra en sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo Ecuador y es doctora en estudios de migración por el Colegio de la Frontera Norte, aquí en México. Actualmente se desempeña como profesional del eje de democracia de la Corporación Viva la Ciudadanía en Colombia. Dentro de sus intereses laborales e investigativos se encuentran los temas relacionados con los estudios de género y derechos humanos, laborales y sindicales, así como las prácticas relacionadas con la reproducción social y la vida cotidiana de familias habitantes en contextos fronterizos. Muchas gracias, Adriana. Si quieres, pues iniciar. Hola, muchas gracias a ustedes. Voy a compartir Ujú. mi pantalla. Ya, ya. ¿Sí se ve? Sí, perfecto. Listo. Entonces, bueno, si mi nombre es Adriana Consuegra, yo pues como ya lo dijo Joana, soy doctora en estudios de migración. Justamente, bueno, primero agradecerles por el espacio y también agradecerle a las personas que están aquí escuchando esta intervención. Em, esta pequeña presentación que vengo a realizar está relacionada con unos resultados que me parecieron como muy importantes o me llamaron a mí mucho la atención en el desarrollo del trabajo de investigación que llevé a cabo para titularme como doctora en estudios de migración. Yo he titulado esta presentación La frontera es mi medio de vida y mi medio de sentirme en casa, reflexiones sobre las fronteras como espacios de prácticas y resistencias cotidianas, porque finalmente a eso me quiero referir, a cómo las familias en contextos de frontera o a qué hace la familia en contextos de frontera cuando en general son espacios que tienen o representan algunas complejidades, pero también hay situaciones muy particulares, como en el caso de la frontera colombo-venezolana, en las que se atravesaron por una serie de cierres fronterizos, de cierres de los pasos de control formal y aperturas de esos mismos pasos de control formal, pues bueno, ¿qué hacían las familias para poder sobrevivir en ese tipo de situaciones? Yo, en ese sentido, lo que quería un poco mirar antes que nada era cómo yo veo las fronteras. Entonces, para empezar, pues entiendo que las fronteras no son necesariamente límites o demarcaciones que definen los confines de un país o de otro. Lo son, pero además de eso también son espacios que se producen constantemente por una serie de prácticas y representaciones que incluye diversos actores en distintas escalas, desde el Estado hasta incluso la familia, que fue como la unidad o el actor que a mí más me interesó al momento de realizar mi trabajo de investigación. Em, sí, ya puse la cámara. Entonces, ¿sí se ve mi pantalla? Sí, ok. Entonces, también pensar que las fronteras son heteroestructuras, cuando pienso o cuando se piensa que las fronteras son heteroestructuras, bueno, en el retomo lo de la frontera como un espacio que se produce también como a través de las prácticas o las representaciones o de las vivencias propias que hay en la frontera, que pues pueden, o en el caso de la frontera que yo estudio, que es la frontera colombo-venezolana, pero especialmente la frontera del norte de Santander, Estado Táchira, pues unen de alguna manera a ambos estados con todo y sus diferencias, o ambos países, quiero decir. Las fronteras, entonces también son heteroestructuras, en tanto son eso que vemos ahí, puentes, bordes, muros, líneas imaginarias en los mapas, etcétera, pero también tiene unas dimensiones simbólicas, bueno, como esas líneas en los mapas, o como también otras maneras que tiene la frontera de estar en la vida cotidiana, como cuando existen barreras de acceso a ciertas cosas porque o tienes determinada nacional o no perteneces a la comunidad nacional de ese país que te recibe o en el que estás cuando eres migrante, por ejemplo. Eh,
También que las fronteras son heterogéneas, proliferan en distintos ámbitos de la vida, pueda que haya fronteras parecidas con dinámicas parecidas, pero hay unas particularidades y unas situaciones muy propias de cada ámbito fronterizo, especialmente esto lo hace así las dinámicas de las poblaciones y el ejercicio de poder que hacen los estados en las fronteras. Y además de eso, una definición que a mí me parece muy interesante que propone Alejandro Grimson, y es que las fronteras son espacios de condensación de procesos socioculturales diversos. Las fronteras unen, las fronteras también separan, las fronteras sirven como un espacio en el que se consolide, digamos, la seguridad nacional o territorial de un país, pero también es un territorio en el que hay prácticas de resistencias cotidianas, hay prácticas de cuidado que son importantes y que tienen en su centro justamente la frontera. La frontera hace posible algunas situaciones o el desarrollo de algunas prácticas que son fundamentales para el cuidado y el sostenimiento de la vida. Entonces, en ese sentido, la frontera además vendría siendo para mí o dentro de los resultados de mi investigación una fuente de posibilidades y acceso a recursos. No solo lo digo yo, también desde las investigaciones que han hecho expertas feministas al respecto, pues coinciden. Recuerdo pues a Menara Guisardi en la frontera, la triple frontera de Paraguay, donde ella también un poco establece o entiende que la frontera es un centro de posibilidades y acceso a recursos que no hay en un lado, pero que sí hay en el otro lado de la frontera. Em, bueno, esta frontera es grande, son casi 2.200 kilómetros de extensión territorial. Em, ha sido un espacio en el que se ha dado importantes dinámicas de movilidades migratorias, pero también transfronterizas, es decir, esas movilidades más cotidianas que en otros contextos se conocen o otras personas la denominan migraciones pendulares. Pero bueno, digamos que ha sido un territorio marcado por las dinámicas económicas de ambos países o también las dinámicas sociales de ambos países. Bueno, sabemos que durante la bonanza petrolera, pues muchas personas desde Colombia fueron o se dirigieron hacia Venezuela, siendo Venezuela el primero o segundo país de destino más elegido por las personas de Colombia, no solo por temas económicos, también por temas de todas las lógicas de desplazamiento causadas por el conflicto armado interno que vivimos en Colombia y también por una serie de programas, de planes sociales que para la época de los 2000, cuando, bueno, estaba Hugo Chávez en el poder, empezaron como a movilizar también cierto acceso a derechos en Venezuela y esto llamó también mucho la atención de personas en Colombia que quisieron o que buscaron allá una oportunidad de vida. Eh, Sin embargo, para 2013, 2015, 2017 fueron como los años en donde se recrudece como la situación, una multicrisis en Venezuela a múltiples niveles, nivel económico, nivel social. Bueno, vimos las imágenes de gente siendo deportada desde sus hogares en toda la frontera, sobre todo en San Antonio. Vimos también cómo el desabastecimiento o las largas filas para obtener alimentos o productos básicos, toda esta situación causada, bueno, por la hiperinflación en Venezuela, entre otros factores, pues ha hecho que actualmente Colombia hoy sea el principal país receptor de población migrante venezolana en el mundo, con 2.800.000 personas actualmente aquí y un número significativo de retornados colombianos desde este país. Bueno, esto era lo que estaba hablando anteriormente, como unos hitos, y bueno, fue esta bonanza petrolera, esta inestabilidad económica y política y social en Colombia, pero que luego cambia ese perfil migratorio justamente por todas las situaciones que hemos venido o estuve comentando hace nada sobre cómo se empezó a vivir la crisis económica venezolana. Esta imagen
fue tomada y publicada en DW, un medio de comunicación, justamente cuando se da todo esta deportación de personas colombianas que vivían en la frontera, en el lado del Táchira, en San Antonio, y pues porque estaban de manera irregular en Venezuela. Fue como todo un fenómeno en ese contexto y bueno, dentro de toda esta situación es que también además sucede el cierre unilateral que decreta el presidente Nicolás Maduro con el argumento de que era necesario tomar este tipo de medidas para evitar, para luchar contra el contrabando en esta región. Eh, las cifras de los cierres, las cifras antes, o sea, las cifras de movilidad antes de los cierres, pues nos hablan de que en 2014, pues aproximadamente se reportaron 42.831 entradas y salidas en el puente internacional Simón Bolívar. Esto disminuye en el 2015 y por supuesto en el 2016 ya es una disminución es significativa porque el puente se cierra y se abre nuevamente para el paso peatonal más no vehicular. Esto causa un represamiento de mercancías, pero también ralentiza los procesos de movilidad de la población y además de eso, pues lo convierte en un proceso que lo mismo que es cotidiano se hace de manera insegura, pues se hace utilizando los pasos irregulares informales que conocemos como trochas. En ese sentido, yo dije, bueno, en este contexto me pregunté, bueno, ¿qué hace la gente entonces para sobrevivir, para garantizar la protección de su familia, para darle continuidad a sus procesos de reproducción social, sostenidos en el cuidado, sostenidos en el acceso a derechos o a servicios como salud, como educación? Y me encuentro en mi tesis, en la investigación que estuve realizando, que bueno, prácticamente se despliegan dos estrategias básicas. Una, bueno, todas estas estrategias tienen en su centro la movilidad en la frontera. O sea, necesariamente se sustentan o se fundamentan en la existencia de esta frontera que condiciona el paso cotidiano de un lado al otro para poder obtener los recursos que se requieren. Entonces, hay unas estrategias de movilidad que yo considero que son propias de subsistencia, como es comprar comida o reclamar unos bonos, unas bonificaciones que el gobierno venezolano da cada mes a personas que por algún motivo estuvieron o están en una situación de vulnerabilidad y también para las personas pensionadas. Hago acá de pronto un comentario, un paréntesis, y es que en mi investigación, pues las familias con las que trabajé fueron las familias migrantes y sobre todo, sí, sobre todo familias migrantes y familias retornadas. Entonces, se supone que estas personas, pues en Venezuela, accedieron a estos planes o estos programas y al regresar o al migrar hacia Colombia, pues siguieron sosteniendo de alguna manera la recepción de estos apoyos económicos y con eso es que logran, por muy poco que sea, llegar a fin de mes ante las precarias situaciones que viven día a día, ante la informalidad laboral en ciudades como Cúcuta o en San Antonio o ante la propia, el desempleo también, ¿no? Entonces, bueno, me encuentro con que hay unas prácticas muy concretas que son cruces para reclamo de estas bonificaciones, hay cruces para alimentos e insumos no solamente necesarios para la vida cotidiana, sino que además están muy relacionados con una nostalgia, con un querer estar en un lugar que ya no está, pero afortunadamente, o no sé, o para bien o para mal, estás a un cruce de un puente de conseguir ese alimento o ese dulce o eso que pues tanto extrañas, ¿no? Entonces, no solamente como para la subsistencia, sino para un poco alimentar esa nostalgia. Y también cruces para trabajo puede ser formal e informal, aunque bueno, esto creo que
no solamente es una práctica de subsistencia, sino también tiene que ver mucho con la reproducción social y con la movilidad social o con esos procesos que dentro de la familia se llevan a cabo para garantizar no solo el bienestar de los miembros de la familia, sino también un posicionamiento dentro de esa estructura social o dentro de esas dinámicas sociales. Aquí ya en la que me refiero exclusivamente, no exclusivamente, pero que introduzco dentro de esa categoría de la reproducción social, estarían las prácticas de movilidad para el acceso a salud y educación y también para la asistencia, bueno, eso está conectada con la primera, y es para la asistencia a instituciones educativas del lado colombiano específicamente. Y también comentar que estos cruces o estas prácticas de movilidad están muy condicionadas por una serie de factores que son cruciales de la vida fronteriza. Y son los tiempos, y ahora les voy a explicar por qué, la organización propia de la vida cotidiana para poder realizar estas movilidades, también por las decisiones políticas de cierres, de aperturas, de los pasos de control formal, porque eso obliga a la gente a eh, trasladarse por las trochas, pero también, digamos, en el caso de que haya una apertura total como la que se está viviendo actualmente, pues disminuye esos tiempos en los que la gente, los riesgos y el tiempo que la gente utiliza para ir, porque prácticamente desde el centro de Venezuela puedes agarrar un bus o un taxi que te deja directamente en San Antonio sin ningún tipo de control estricto sobre esa movilidad. Y también, bueno, las condiciones territoriales, que son ya los medios de transporte o la propia infraestructura y también los horarios que se manejan en la frontera, que son distintos los horarios que manejan en Cúcuta a los que manejan, digamos, en ciudades fronterizas como Ureña o como San Antonio. A veces se cierra muy temprano el paso de control formal en Colombia y más tarde el paso de control formal en Venezuela, y entonces esto obliga a la gente a tener que manejar los horarios de distintas maneras y usar muchas alternativas para poder movilizarse de manera un poco más segura. Entonces, ya con respecto a las prácticas propias o en concreto, yo traje como unos relatos que me parecen muy importantes. La tesis fue, bueno, el enfoque de metodológico que se usó en la tesis fue enteramente cualitativo. Se realizaron 21 entrevistas a familias migrantes y retornadas específicamente, y, o mayoritariamente, y lo que hice fue como contactar a un miembro de la familia que pudiera dar cuenta de la mayor parte de la historia de los miembros o de la vida cotidiana de los miembros de esta familia, y en general me encontré con que esto fue posible hacerlo solo con mujeres. Las mujeres tenían la disponibilidad de hacer estas entrevistas, pero además me encontré con una gran como sí, dinámica de jefatura familiar sí, por parte de las mujeres. Entonces, como que casi todas las entrevistas que pude realizar fueron a mujeres. A lo primero que me quisiera referir sería al trabajo en ese contexto de frontera. Generalmente este trabajo, bueno, por lo que pude notar en mi investigación, se hace de manera informal en general, y persiste unas prácticas propias de ese espacio que hacen que la gente tienda o necesite, o el único acceso que tengan a trabajo sea de manera informal, de manera también muy precarizada. Y traje el testimonio de esta trabajadora maletera o trochera, que son las personas que guían, orientan la movilidad en las trochas, pero también transportan mercancías en los márgenes, pues, de los pasos de control formal. ¿Y por qué me parece importante? Porque en el principio a mí me interesó para esta presentación en particular hablar de cómo se vive, de cómo se piensa la frontera, de cómo se piensa la vida, de cómo se piensa el trabajo en este territorio. Y me llama mucho la atención que en su relato aparece como, bueno, yo hice este trabajo, bueno, ese trabajo era lo que había, y la cuestionaron mucho por ser mujer, porque normalmente esas cargas que se mueven en los márgenes de la frontera son demasiado pesadas.
estamos hablando de 40, 50 kilos, y siempre se le cuestionó mucho el hecho de que si tú eres mujer, ¿cómo vas a poder? Y ella decía, y ella en su pensar era, o sea, lo hago para que mi hija tenga zapatos o para que mi hija tenga ropa, ¿no? Entonces dice, bueno, yo soy mujer, estamos acostumbradas a caminar en lo falso, en los tacones, y no sé, se me hizo fácil. Yo me quité las chancletas, las metí en el bolso y caminé por todo ese lodo, por todo el río que se crece, porque bueno, por lo menos en la frontera de Cúcuta, del norte de Santander con el estado Táchira, lo divide el río Táchira. Y entonces ella cuenta como ese proceso en su vida, recién llega a Villa del Rosario y se introduce en estas dinámicas laborales transfronterizas en los márgenes de la frontera. Otro testimonio que también tiene que ver un poco con lo que les contaba de la subsistencia es que la frontera no solamente habilita acceder a recursos necesarios para la vida cotidiana, para satisfacer esas necesidades cotidianas, sino que además tiene un vínculo o crea un vínculo de origen y destino que está relacionado con la nostalgia que se siente que aunque estés en la propia frontera, pues igual estás fuera de tu país, pero gracias a la frontera puedes recordar, puedes de alguna manera retomar eso que eres, ¿no? Estando, aunque estés en otro país. Entonces, Luz, una mujer migrante venezolana, me dice, bueno, a veces que trae medicamentos, un kilo de leche o cosas, siempre como que me preguntan si es para mí o si es o para venderlo. Y yo lo que les digo es que es una mayonesa que llevaba y una mantequilla mavesa, porque bueno, a los venezolanos nos gusta la mayonesa mavesa. Y esto es así porque desde el Estado de pronto algunas prácticas que son muy cotidianas, como llevar y traer alimentos, pueden considerarse sospechosas, o una persona que venga con una bolsa llena de diferentes alimentos o lo que sea, es sospechoso y de alguna manera pasan por este control de, bueno, ¿qué llevas ahí? A ver, también, ¿qué te puedo quitar? Porque no vamos a dejar de decir acá que igual en esos espacios de control también sean prácticas un poco por fuera de lo considerado legal, ¿no? Adriana, Entonces, te quedan 5 minutos. sí, listo. Ya está bien, ya creo que ahorita cierro. Y también la frontera como una posibilidad de acceso a educación como estrategia de reproducción de lo social, porque de alguna manera las familias ven, digamos, en el lado colombiano, una forma de que sus hijos se introduzcan en un sistema educativo diferente y de pronto con unos estándares de calidad que no se encuentran fácilmente en Venezuela. Y también acá el testimonio de una mujer que dice, yo prefiero que mi hija esté estudiando en Venezuela porque, bueno, está aprendiendo inglés, cosa que yo ni siquiera tuve la oportunidad. Pero también sobre las fronteras hay otras representaciones y otras subjetividades alrededor de eso, y es sentir que la frontera es tierra de nadie, como donde está un montón de gente, pero es difícil identificarte tú de quién eres, y esto pasa mucho con los jóvenes retornados que vivieron mucho tiempo en Venezuela y al regresar a Colombia, aunque están en la frontera, es difícil su integración incluso al sistema educativo. O que la frontera sea el medio de vida, de sentirte en casa y de saber que en cualquier momento puedes cruzar y ya estás en tu país, o un camino que atravesar para poder llegar a algún lugar que puede ser incierto, pero que es la forma de salvar y sostener la vida. Y también es un espacio en el que se dan unos agenciamientos muy importantes, y eso también lo noté en las juventudes fronterizas. Y eso también hace parte de todo el tema de reproducción de lo social y de todas las capacidades que tienen las personas de no solamente ser víctimas, sino un poco ir transformando esas realidades. Y en el caso de los jóvenes fronterizos, porque yo hice esta investigación en una fundación, también me di cuenta que muchos jóvenes participan activamente incluso de la política nacional. Y entonces, para la reflexión final, lo que reitero es que las fronteras son espacios socialmente construidos por múltiples actores a múltiples escalas, que hay que pensar en la autonomía de las migraciones y que los migrantes también son agentes de su propia historia, de la configuración de estos espacios, y que desde una escala microsocial como la familia, por ejemplo, puedo entender a partir de la vida de los jóvenes, a partir de la vida de las mujeres cabezas de hogar, a partir de los padres, madres, etcétera, cómo se va configurando un espacio tan complejo como las fronteras y cómo se resiste
a las crisis, a los cierres, a las aperturas, a todas las decisiones políticas que también se dan en el marco de entender a la frontera como un límite, ¿no? Como una separación entre países, y también que las movilidades no solamente son un desplazamiento de un lugar al otro, sino que además son estrategias fundamentales de reproducción de la vida y de lo cotidiano, y que tienen una carga de significados súper importantes que son necesarios de tener en cuenta al momento de abordar las movilidades que no solamente son migratorias, sino que también son cotidianas y tienen en su centro justamente la frontera, y ya lo dejaría ahí. Muchas gracias. Muchas gracias Adriana y Sebastián digamos, por mostrarnos el avance en sus investigaciones, pero también las distintas aristas que puede tener y los distintos abordajes metodológicos que podemos tener para poder entender tanto las migraciones internas e internacionales como de frontera, y también, por supuesto, como le dice Adriana, pensar en eh, la frontera no solo como la frontera física, sino otras formas de generación y construcción de frontera, y también las agencias que se deslindan digamos, de esos procesos. Entonces ahora vamos a pasar, tenemos entre 15 y 20 minutos para preguntas, comentarios. Ya Beatriz nos levantó la mano, entonces vamos a recoger algunas, dos o tres, para que vayamos un poco dinamizando la conversación. Entonces, si quieres, Beatriz, con mucho gusto. Un saludo para todos. Bueno, muchas gracias por el espacio, a la red Populorum y también a Sebastián y Adriana. Yo soy pues una abogada intentando hacer un diálogo también interdisciplinario con la demografía y con otras ciencias. Yo quería hacerle una pregunta a cada uno. También pues saludo a algunos compañeros de la Universidad del Rosario que también están aquí en línea. Y es para Sebastián, eh, ¿cómo ese uso de registros administrativos, digamos, se hizo en este estudio que se presentaba? ¿Cómo se rastrea esa información y, digamos, cómo se cruza y cómo se podría generar una conciencia, una pedagogía y una tranquilidad para que las personas, especialmente las migrantes, sepan pues esa importancia de los registros, ¿no? De dar una información cierta. Usted nos hablaba que cambian algunos de ciudad, de poder tener una información actualizada. Y para Adriana, quería preguntarle, por favor, cómo lograr que las personas encargadas pues de la elaboración, el desarrollo y la evaluación de la política pública o de las políticas públicas en general tengan un mayor y un mejor conocimiento de las fronteras, ¿no? Porque sabemos que a veces la política pública se hace en las grandes capitales o por no decir en la gran capital Chao, muchas Beatriz. veces del país y no se conoce la región, y felicitaciones a los dos por sus aportes. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. ¿Alguien más en la sala que quisiera comentar? Mientras se animan, yo tengo también dos. Primero, felicitarles porque creo que son trabajos que nos permiten ver el alcance de distintas metodologías, como ya lo decía, para poder comprender y como así más la diversidad en términos de lo que implica pensar la migración en Colombia. Voy a hacer dos breves preguntas. Bueno, dos para Sebastián, un poco que sobre todo para que luego quienes también vean el video, nos recuerdes cómo se empatan esos registros, ¿no? Porque, o sea, entiendo todo el proceso de entrenamiento que se hace en Python para hacer este análisis que dices de persona y luego quien suministra la información en los municipios, pero ese empate inicial, ¿no? Partiendo de lo inicial se hace a través de los códigos, digamos, de un código particular que tienen los programas, o entrenas el modelo para que identifique nombres, y si es así, pues cuál es el reto, ¿no? Si es que se hace así de poder empatar esos registros y que efectivamente luego se pueda, y además porque muestras que tiene un nivel de, digamos, de eficiencia y eficacia el modelo en términos de la predicción y que es muy alto, pero precisamente como, volviendo como al inicio, cómo se hace ese empate de los datos, sobre todo cuando tienes, digamos, estas entradas y salidas, incluso los programas o del registro que hacen los que suministran la información. Y sobre todo a mí, digamos, me parece muy interesante que eso se pueda hacer y que luego eso lo podamos combinar con otros patrones ya establecidos como el de Roger y Castro, y ver si eso se mueve o no y si tiene divergencias particulares.
Pero yo pienso también luego, y ese es un reto que vemos, ahorita nos dirás qué tan fácil o tan difícil es, por ejemplo, luego empatar estas estimaciones con procesos de remigración o retorno, de lo que algunas personas han llamado flujo inverso, que eso hay que conversarlo extensamente y pensar si de verdad hay flujos inversos en la región, pero pensar cómo estas personas que antes estaban en Colombia, supongamos personas venezolanas y también colombianas, que salen del país y luego vuelven sobre todo en este primer tramo y segundo tramo del año después del cierre de fronteras en Estados Unidos, si se puede captar esas personas, al captarlas, cómo podemos luego insertarlas en esta estimación, sobre todo para dar un poco como le decía Beatriz, tranquilidad y dar datos muy certeros y muy conscientes de ese proceso también de retorno, remigración que se está viviendo hoy en la región, y sobre todo para pensar que no necesariamente es masivo, pero sí que tiene un componente particular en términos de estructura, en términos de edad, en términos de la composición de ese flujo que vuelve un poco, que reemigra hacia Colombia. Eso por un lado, y sobre todo más pensando en los retos en ese nuevo movimiento contemporáneo en la región. Y Adriana, muchas gracias por ofrecernos como todas estas perspectivas, no solo de pensar la frontera, sino de las estrategias y la agencia que emerge en ese proceso y también digamos, las cuestiones positivas y negativas en términos de la experiencia y la creación y construcción de la frontera, incluso desde las propias personas migrantes. A mí o sea, me parecía interesante saber que nos dices que, claro, yo también he hecho trabajo digamos, cualitativo y de pensar estas experiencias y en la mayoría de los casos quienes responden más son las mujeres y quienes tienen esta disponibilidad todo el tiempo para podernos dar su experiencia en la trayectoria migratoria son las mujeres, pero te quería preguntarte si tal vez eso tiene que ver, y eso no lo dirás por cómo viste el campo y lo hiciste, em, tiene que ver con que los hombres tal vez han migrado más lejos, es decir, ellos se han migrado hacia el interior de Colombia o emprendieron migraciones a través del Darién hacia Estados Unidos o hacia otros lugares de Sudamérica, y digamos, y el núcleo familiar que queda formando este proceso transfronterizo son pues las mujeres y los hijos o las mujeres y otras personas de la familia, si es que tal vez identificaste qué es eso, porque pues ahí entonces también hay una relación importante de esta migración transfronteriza o de estos procesos transfronterizos, comunicándose también con otros procesos de migraciones internacionales de más largo aliento, ¿no? En términos geográficos, pero un poco ver si tal vez lo que también está sucediendo es que los hombres no están porque ya se fueron, o efectivamente es una cuestión particular de entender que son hogares monoparentales particularmente, eso es la pregunta. Y Fernán tenía levantada la mano. Gracias. Lo mío va a ser muy breve y muy quizás práctico técnico, con un saludo para Populorum y sobre todo para Sebastián, que me agrada volverlo a ver por estos lares. La pregunta es para él. Eh, el modelo, bueno, los problemas de migración, todo demógrafo sabe los asuntos tan difíciles de medición y meterse con los registros administrativos, pues siempre es un reto. Am, yo la pregunta que quisiera hacerte, Sebastián, si uno aplica el principio de Pareto de 57 proveedores que además se deben cruzar, porque es Un evidente que montón. todos se intercruzan, uno diría, ¿cuáles serían de esos 57 ap- aplicando Pareto, cuáles serían los tres o cuatro que que tienen mayor cobertura y que tienen mejor calidad? Porque si uno quisiera hacer un ejercicio ya con 57 proveedores, pues plop, que diría Condorito. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues si quieren podemos responder esta primera ronda. Si quieren respondemos en el orden en el que iniciamos el seminario. Vale, pues no, gracias a todos por su disposición para escuchar y bueno, por estas preguntas que son tan puntuales. Voy a comenzar por la cuestión, digamos, de cómo se consigue esa información. O sea, digamos, ¿qué hace el DANE? El DANE tiene
un departamento, en este momento es, digamos, como una unidad, vamos a llamarlo así, un grupo interno de trabajo que no es específicamente ya una dirección, ¿sí? Pero va en ese camino. Pero esa unidad, ese grupo interno de trabajo, tiene unos grupos de trabajo también por dentro y uno es el de gestión de proveedores. Yo creo que el éxito de todo esto es esa gestión de proveedores, es decir, el hecho de que uno tenga que salir, tenga que le mande la información con periodicidad, que, ¿no? Además que el DANE, pues los institutos de estadística no regalan nada, ¿no? No son, digamos, los institutos de prosperidad social o alguna cosa así que sí van con programas sociales y tal y le entregan la información, porque pues llega el programa social y hablamos de esos incentivos, pero eso es un poco como para ejemplificar ese tipo de situaciones. Yo creo que la gestión de proveedor en este caso es, digamos, el paso que consolida el hecho de que el sistema funcione por cualquier método. Al final, digamos, eso se tiene que sostener en el tiempo y eso depende. Muchas veces uno cree que por una ley estadística como la tiene Colombia, eso se va a sostener, pero, por ejemplo, es difícil entablar relaciones, por ejemplo, con los registros de Migración Colombia, tienen algunas cosas de seguridad, algunas cosas así. Entonces, lograr, digamos, hacer convenios, que es lo que han hecho, digamos, otros países, a pesar, como Chile, que a pesar de tener ley, eh, hacen los convenios, ¿no? Digamos, como porque si llega otro gobierno, entonces tiene que volver a, porque llega otro señor que pusieron ahí la burocracia, como siempre, pues digamos, pasa en todos los países y pues al final dicen, no, es que yo no quiero dar esto por esto y lo otro, entonces el convenio permite como garantizar eso, convenios a 10 años, no sé, algo así, como figuras jurídicas que permitan, digamos, una robustez. Eso es, digamos, indispensable y es un trabajo legal tremendo, digamos, porque ahí se involucran reservas legales, estadística, reservas, sí, digamos, por ejemplo, ¿por qué ellos todavía se siguen considerando un organismo con seguridad, ¿cierto? No es la policía, no es, por ejemplo, como en otros países, ¿no? La policía maneja la frontera, ¿no? Entonces, digamos, en España, en Estados Unidos, hay otros mecanismos de manejar, digamos, los datos justamente de cruce. Pero digamos acá tenemos esa figura, ¿no? Como intermedias y lograr, digamos, la sostenibilidad, digamos, de esos datos es complejo, ¿sí? Desde el punto de vista legales, de constituciones, de convenios entre instituciones, es una voluntad, simplemente es que es como cuando, no sé, se juntan eh, ¿no? El arena y el mar, básicamente, es porque es muy complejo. Entonces, eso es, digamos, como la pedagogía de la que hablas, o sea, digamos, ahí entrar a explicar por qué es importante para un instituto de estadística lograr conseguir una información que, pues, a todas luces es la información que le va a calibrar su población de residente. Digamos, mira que en otros países, por ejemplo, nosotros tratamos el método de un año, ¿no? Un año para poder decir que hay una migración, ¿sí? Pero otros países, por ejemplo, como Uruguay, van sumando 6 meses, que es porque la población es muy móvil con España, entonces, y con Brasil y con Argentina, entonces ellos prefieren como una residencia fiscal. Y ahí, digamos, entran otros registros administrativos, que como son, como el sentido que tiene es esculcar persona a persona, registro a registro. Entonces ahí van a encontrar otros registros financieros, otros registros que les permiten entrar, digamos, a verificar que la persona sí reside en un país. Entonces ahí digamos que el hecho no es sensibilizar a las personas, porque las personas no tendrían que darse cuenta. Eso debería ser transparente para todos nosotros, que las instituciones capten la información y que eso pueda ser suministrado al Departamento de Estadística y que con eso se hagan estadísticas, digamos, de cambios residenciales. Eso debería ser transparente en la medida en que pues son registros administrativos, ¿no? Si sirven para administrar un ámbito geográfico o una administración pues pública y pues eso debería ser así, ¿no? Y digamos que el hecho de tener que ir a recoger una encuesta para saber si eso está bien digamos, como lo otro, ¿no? Digamos, la corroboración que tiene que hacerse del registro. Eso, por ejemplo, en Italia se usa mucho eso que hacen dos tipos de encuesta, que es una sobre las áreas y las otras sobre las personas, para determinar si el registro va calibrado, ¿no? O sea, es como una encuesta de calibración como una posensal, digámoslo así, ¿sí? Pero pues cada año o sí, con cierta periodicidad. Entonces eso como por ese lado, digamos, pedagogía contra los ciudadanos, ¿cierto?
pues al final no hay, porque digamos en un registro administrativo que puede ser que tenga una pregunta como la de autoidentificación étnica, pues eso ya va, digamos, ya va en la persona decir, sí, soy afro, sí, soy indígena, pero el registro va a variar, ¿no? Y eso ya va a depender simplemente como de esa pregunta. Pero al final, digamos, para el usuario, para, digamos, el cliente que tiene que ser, digamos, otros que no son precisamente las personas, sino pues muchas veces tienen que ser alcaldías, gobernaciones, etcétera, etcétera, para toma de decisiones políticas en política pública, pues debería ser transparente que tú eduques a estas personas. Lo que sí hay que educar es el hecho de compartir la información. Entonces se habla de la interoperabilidad y se habla de un montón de cosas, pero al final eso no funciona si no hay voluntad de compartir la información, de hacerlo. Por ejemplo, yo estoy constituyendo algo que el DANE ya tiene, pero el DANE no puede compartir esa información porque es una información que tiene reserva estadística. Entonces nos toca hacerlo igual. O sea, nos toca hacerlo desde el Ministerio del Trabajo, un registro de relaciones laborales, igual al del DANE, pero para poderlo compartir con las otras instituciones, porque el DANE no puede sacar esa información. Entonces, es también complejo digamos, es un problema que pasa por lo legal. Bueno. Eso por ese aspecto. Lo otro es que, digamos, sí hay una pedagogía que también se puede hacer a las organizaciones. ¿No? Digamos, desde la entidad se estaba propiciando una manera de recoger información que era con ONGs, organizaciones, digamos, empresas, ¿no? Porque nos dimos cuenta que muchas organizaciones están en frontera y tienen, por ejemplo, no sé, una apicultura. Entonces reciben mucha migración, digamos, venezolana en frontera y, digamos, y se capta con esas organizaciones. Entonces, digamos, diseñamos formatos para captar cuántas personas habían o para regularizar, normalizar esa información, o sea, enseñarles a las organizaciones que están en frontera a normalizar la información y que se la den al DANE. Y que el DANE diga, bueno, esto no es oficial todavía, hay que verificar contra otros registros, por ejemplo, o hay que verificar estos si tienen PPT, si no, si están sin documentación, en fin, pero ya da unos volúmenes de migración que de pronto podrían utilizarse. Eso por ese lado también entra en las iniciativas de datos ciudadanos que apoyan las Naciones Unidas y que da buen dinero muchas veces para ello, con pues, digamos, la Fundación Ford y otras cosas invierten en esto. Ahora, paso ya a otra cosa distinta que es cómo empatar los registros, que era tu pregunta. Y entonces, pues ahí vienen como muchas de las cuestiones que tienen que ver con algoritmos probabilísticos de macheo de información. Entonces, el SP-Link, del que les hablaba en Python, es un algoritmo como probado, muy probado, pero pues es simplemente cadenas, muchas se basan en cadenas digamos, como de comparaciones entre cadenas de caracteres y sí, es básicamente eso, y la probabilidad de que la cadena de caracteres sea igual. Puedes unir todo el registro, edad, sexo, nombres, bla, ta, 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 crear con eso un ID único, y ese ID único va a ser digamos, que el que se compare, ¿sí? No importa si son dos, tres, cuatro variables, digamos, las que más caractericen, sexo, edad, el nombre, el sitio de residencia, ¿sí? Esas son como variables que son como en tu curso de vida que están bien definidas, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo que se trata de hacer, digamos, para poder hacer la comparación. Y en el reto de la remigración, pues, digamos, con este algoritmo, ¿sí? El de medir un año, digamos, hay posibilidad de hacerlo. O sea, digamos, la serie temporal en este momento está desde el 2004 hasta el 2022, si no estoy mal, justo por lo de los convenios, porque pues también es complicado, digamos, el manejo de la información, pero digamos, con esa serie así, y si se tiene más larga, pues uno se va a dar cuenta, digamos, de las personas que han vuelto a emigrar con la definición nuestra, ¿no? O sea, con la de un año. Entonces ahí uno se puede dar cuenta, digamos, que si hay gente que ha venido y se ha vuelto a ir, es posible hacerlo, ¿sí? Con las deficiencias que eso tiene, ¿no? Porque hay mucha migración irregular. Nosotros tenemos tantos puestos fronterizos, los aeropuertos, los puntos de desembarque de barcos y toda esta cosa, y las fronteras que son súper grandes y porosas. Entonces, pues todo eso se pasa por ahí. Pues la idea es cogerlo, digamos, en otra parte con otro registro, pero ahí sinceramente es que el conteo es de entradas y salidas y marcaría una tendencia más allá sí, como como el nivel de la emigración o inmigración, pero deja ver una tendencia del saldo neto migratorio que es bastante clara.
Y digamos, aquí datos certeros es complejo hacerlo porque pues digamos, justamente por eso, porque hay un montón de gente que pasa por las fronteras, digamos, de Panamá, Venezuela, Rumichaca, bueno, son demasiado móviles además, ¿no? Estas fronteras. Respecto a el Pareto, pues digamos, nosotros nos concentramos en lo que se centra, digamos, sí, pues, la gente se educa, la gente tiene salud, salud es muy importante porque salud nos deja ver el cambio del movimiento, ¿sí? Salud, digamos, la gente pues tiende a acudir al médico, ¿sí? Y sobre todo, digamos, en edades más avanzadas. Pues tiende a acudir al médico más seguido, ¿cierto? Entonces, pues hay unos sesgos de desinformación, obviamente, pero también está, por ejemplo, los registros educativos, también están registros que tienen que ver con, por ejemplo, el IMPEC, los registros que tienen que ver con carcelarios. Digamos, esa es la gestión que nosotros hacemos, ¿cierto? O sea, ya no, hace un tiempo hacíamos desde la dirección y justamente era lo que conseguíamos, era sobre todo salud, educación, trabajo, ¿cierto? Porque las relaciones laborales también son un montón. Y no solamente las relaciones, sino la gestión de los prestadores de servicios, es decir, por ejemplo, Manpower, Adeco, todas estas personas que recogen hojas de vida y tal, eso también se incorpora dentro de los registros administrativos. Entonces, digamos que nos concentramos en esos hechos como vitales, ¿no? Digamos como de qué es lo que más hacemos para determinar los registros que deberíamos incorporar dentro del set de registros administrativos. No sé si se me pasó algo en las respuestas. No, muy bien, muchas gracias, Sebastián. Ampliaste bastante ya digamos, para que podamos entender también más a fondo la naturaleza de este trabajo, que se dice fácil, ¿no? Pero calcularlo, y como decía el profesor Fernán, medir en ese proceso la migración es bien complejo, porque el registro administrativo es bastante volátil en el fenómeno, no siempre cumple con lo que quisiéramos en términos de registro administrativo, entonces tratar de pensar cómo metodológicamente llegamos a, digamos, a este punto, pues es ya un avance impresionante en el proceso. Muchas gracias, Adriana. Bueno, para responder a la primera pregunta, que es cómo hacer para que se conozca la frontera por parte de quienes hacen la política pública o si de las instituciones encargadas sí, de hacer la política pública, porque sí, efectivamente, las fronteras en general están alejadas de los centros de poder o de los centros económicos de los países. En el caso de la frontera colombo-venezolana, el territorio que yo estudio cumple con esa condición de ser un territorio alejado de estos centros o del centro del país donde se gestan tal vez todas estas políticas, igual del centro de Caracas también. Entonces, yo lo que considero es que, pues sí, o sea, la única manera es estar en ese territorio, habitar ese territorio y bueno, tengo entendido que recientemente, desde el 2023 me parece, Migración Colombia ha estado realizando unos diálogos fronterizos por la vida, se están acercando a esos territorios de frontera en la Amazonía, en Panamá, bueno, en fin, no sé, no tengo claro exactamente cuántos han hecho, pero digamos un paso, quizás por ahí es el camino, o sea, es importante ir hasta esos espacios y hablar con las organizaciones de base que ahí están y hablar con los líderes, lideresas que ahí habitan y que conocen de primera mano las realidades y las dinámicas propias de esos territorios más allá de lo que se considera legal o ilegal por parte del Estado, o formal o informal, o irregular o regular. Es importante entonces esta conexión entre sociedad civil, entre los liderazgos que se ejercen ahí para poder incidir políticamente en estas decisiones. Es importante que, no sé, que se articulen las instituciones que tengan que hacerlo para poder entender y comunicarse o generar espacios de interlocución, mesas, como las que creo que se están llevando a cabo en estos territorios, atendiendo justamente a lo que mencionaban de los flujos inversos, que también sé que es una discusión, pero
ante esta realidad se han dinamizado, se han movilizado más estas especies, estas suertes de mesas y de diálogos que está tratando de establecer Migración Colombia con poblaciones fronterizas. Creo que por ahí es el camino, ahora falta mucho, mucho camino por recorrer, hay mucho que avanzar, pero hay que escuchar también pues a las redes a las redes y plataformas de organización de la sociedad civil o también a las propias comunidades que habitan y que conocen desde mucho tiempo atrás todo lo que pasa en el territorio. Y bueno, con respecto a la participación de las mujeres hay diferentes formas de ver esto, porque sí, efectivamente hay movilidades, es verdad que muchos hombres se han ido a otras ciudades del país o a otros países de la región. En mi caso no encontré como migraciones hacia el norte, pero sí hacia otros países de la región, pero también es por un fenómeno particular y es el trabajo mismo. El trabajo que se divide entre que las mujeres tienen que cuidar y tienen que proveer y los hombres se van a trabajar a las minas, por ejemplo, en el norte de Santander hay trabajo minero, trabajo agrícola, trabajo cocalero también. Entonces, como que los hombres hacen ese trabajo y las mujeres trabajan en la informalidad, en la frontera, pero también cuidan a sus hijos, pero también cargan con sus hijos, los pasan por las trochas para poder hacer el trabajo que normalmente nace, o van y venden café con sus hijos, o van y limpian casas, pero con sus hijos. Entonces, como que tienen que conciliar ambos trabajos, o el trabajo productivo y reproductivo, mientras que en el caso de los hombres generalmente se dirigen pues o se insertan en esto igual de precarios, igual de informal, pero en otras condiciones y abandonando, bueno, abandonando no, pues dejando, saliendo del hogar como tal. Entonces sí, la disponibilidad de las mujeres sí obedece a estas movilidades, pero también a estas dinámicas propias del trabajo y esta división entre el trabajo productivo y el trabajo de cuidado. Eso. Muchas gracias, Adriana. Sí, sí, claro, por supuesto, tiene que ver mucho con la forma en la que está estructurado el mismo mercado laboral, la división sexual del trabajo, las cadenas de cuidado, en fin, y digamos, eso también es lo interesante de poder ver cómo se encuentran estas experiencias que nos expones y que logras un poco conjuntar para entender incluso eso, que supongo que lo haces en tu tesis, pero pues 20 minutos era muy poco tiempo para mostrar todo, pero por supuesto como que nos dejan ver además todas las conexiones de otros ámbitos de la reproducción social que están puestos también ahí y que la frontera los muestra muy bien. Bueno, pues muchas gracias. No sé si hayan más preguntas, comentarios. Em, sí, Juliet. Yo nada más quisiera hacer un comentario. Bueno, primero agradecerle a los ponentes las dos exposiciones, que desde dos formas de entender la migración, y desde la parte cuantitativa y dura, y luego desde la parte cualitativa y más cercana, pues nos dan todo este panorama tan importante y tan actualizado de lo que está pasando en nuestro país, y principalmente pues de lo que queda por hacer, ¿no? Entre muchos retos metodológicos, muchos retos en temas de cifras de migración. Sabemos que Colombia también, como un país de tránsito, pues tiene un montón de retos en esta cuestión. Pero agradecemos que nos dejen todas estas provocaciones, que por cuestión de tiempo ya nos seguimos discutiendo, pero ahí queda el diálogo para los próximos seminarios. Y pues la parte cualitativa y de frontera, que a mí también me gusta muchísimo, y que siento que toda esta dinámica por la que está pasando Colombia, pues necesita de lo que se está haciendo, ¿no? De una interdisciplinariedad. Me parece que la interdisciplinariedad es fundamental aquí, y me parece que el uso de todas estas técnicas cualitativas que se pueden llevar a cabo en frontera nos van a permitir conocer más a fondo cada realidad. Entonces, muchísimas gracias a los dos y a los que estuvieron. Y Gracias. Gracias a de nuevo, ustedes. muchas gracias. Hay algunos mensajes también aquí en el chat felicitándolos por su trabajo. Y bueno, y que sea, como dice Julia, una invitación para que también difundamos estas investigaciones, que podamos también ponerlas en otros lugares con nuestros y nuestras estudiantes, pero también en otros escenarios de política pública, de diálogo, porque compagina muy bien pensar digamos, en dos perspectivas analíticas que nos ponen retos particulares frente a la definición de lo que implica la migración, pero también en esa idea más
a futuro de lo que deberíamos tener en cuenta para preparar y formular mejores y más adecuadas políticas públicas. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por asistir a quienes asistieron, muchas gracias Adriana y Sebastián por compartirnos estos avances de investigación y dejarnos más preguntas abiertas. Y bueno, los esperamos y les esperamos en el próximo seminario, en el sexto seminario. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, Hasta adiós. luego, que Hasta estén muy bien. luego. Gracias. Verlos. Gracias.